Cuando los europeos creían que el expreso más exótico era el Orient Express y lo más lejano, Turquía, quiero aclarar que todo lo que diga es en este contexto. Yo cuento historias, no historia. Desde Rusia salía descarrilándose y no en sentido figurado, de verdad lo hacía. Eran otros tiempos y la mercadotecnia un arte diferente. Siberia, la parte asiática de Rusia, que desde Moscú se planeó atravesar hasta las costas del Pacífico. Todo un continente, y no cruzado por la zona más estrecha, sino por todo lo ancho, con un gran tren militar para transportar tropas y provisiones lo más rápido posible para hacer frente a las invasiones al otro lado de su territorio. Suena muy bien, la bestia de Siberia, y lo era, pero de otra manera. Construirlo fue una barbaridad, las peores condiciones de tal manera que no había otra vía para regresar. Me parece muy interesante cómo un tren ideado de una manera pasó a convertirse en otra muy diferente. Un expreso lujoso y mítico que junto al Orient Express son indispensables clásicos, emocionantes y maravillosos. 1891. El zar Alejandro III celebraba 10 años de su ascenso al trono real y al mismo tiempo el inicio de su proyecto más ambicioso e imposible desde el punto de vista económico y climático. Dio la orden de que fuese terminado en 10 años. Algo tenía este señor con el número 10. Y, desde el punto de vista humano, bueno, podría decir que fue inhumano pagar tan solo algunos centavos por día. Trabajaban apenas una tercera parte del año, cuando el clima era favorable y no tan mortífero, que se les diera de comer pésimamente, muchas veces sacrificando sus propios animales de carga. Pero Rusia en ese entonces tenía muchos otros trabajos disponibles, mejor pagados y de mejores condiciones. De hecho, con carteles en las esquinas, voceros y algunas otras maneras de promoción, se les ofrecía el trabajo de la construcción del ferrocarril a la gente del pueblo. Claro que las personas no aceptarían trabajar en un proyecto así, y mucho menos fueron obligadas. Entonces, ¿qué pasó? La mala oferta del trabajo se debió al mínimo tiempo que daba el zar para la conclusión del tren, teniendo en cuenta que 2/3 partes de cada año estarían detenidos los avances. Tampoco había suficiente dinero, y los ingenieros de la obra se ingeniaban constantes de reducción de costos. El rey había sido claro. No le importaba cómo, sino qué, y el qué era su ferrocarril. Desde el Pacífico se rumoraba que Japón planeaba invadir al igual que China, aprovechando lo descuidado y poco poblado de la región. Era necesario un tren militar que facilitara el transporte de tropas y poder defenderse. Peor aún, los siberianos querían la independencia. Hablaban de separar sus comunidades de la administración de la capital y grandes ciudades. En este momento es cuando puedo llegar a entender por qué los gobernantes eran a veces tan tiranos. Era mucho estrés, seguro que tenían ansiedad, y a los pobres los llamaban locos, cuando en realidad solo eran hombres incomprendidos. Entonces, además de fines militares, el tren también serviría para controlar, conectar y colonizar todo su gran territorio en Asia. Quedamos claros en que primero era una orden real, segundo, había que defender los límites del ancho de un continente entero, tercero, controlarlo internamente, y para todo esto sencillamente había prisa, pues que su propia gente de las ciudades y de las mismas localidades de Siberia no quisieran trabajar en ello, porque obviamente a nadie que se gane la vida más o menos bien querría aceptar centavos más comida y cama, a menos que pusieran a trabajar a presos del Estado y a gente de la misma Asia profundamente necesitadas. Y justamente eso hicieron. El recorrido desde Moscú se dividió en secciones para que se trabajaran al mismo tiempo y terminar en la fecha dictada. ¿Pero qué creen? Adivinen. Se retrasó hasta 1904, y cuando fue terminado, ya no estuvo el zar que lo ordenó, sino su hijo, el zar Nicolás, para inaugurarlo. Alejandro III murió por un descarrilamiento en su mismo amado tren. Peor aún, el nuevo zar sería derrotado por los japoneses,
Aquel primer intento de mala calidad descarrilaba sus trenes y con la única vía que tenía para un solo sentido a la vez, lo hacía casi que inútil. Con el tiempo fueron reparados los errores. Más tarde se mejoraría. Años después se le incluiría una segunda vía, aumentando su servicio, convirtiéndolo en un tren de carga y de pasajeros charter lujoso. Actualmente hay 3 rutas, todas partiendo desde Moscú. Comencemos con las 2 rutas secundarias antes de pasar a la principal. De por sí es mucho tren, y luego tienen tramados. Dios mío, me encantan las historias, pero a veces es tanto que dudo mucho recordarlo todo. Para esto me hago estos videos. El transmanchuriano con destino en China, separándose en Tarskaya, cruzando Zabaikalsk, Mazhouli y Harbin hasta la gran Pekín. Una que otra vez podrán escuchar mis magníficas rimas, nada improvisadas. Ver esos edificios no con techo en punta o cuadrados, sino con mini cúpulas, entre comillas mini, me da una sensación extraña de solo ver. Es como si estuviera dividido el mundo y pensara que en esa mitad lo encajo yo. No es mi lado, pero al mismo tiempo me impresiona y atrae. El transmongoliano, también hacia China, pero atravesando Mongolia. Ya saben que me encanta a mí estarme redundando. Ramificándose de la ruta principal en la ciudad de Ulan-Ude, para después pasar a Naushki, Suatar y Ulan Bator, capital. Y no sé ustedes, pero yo no me imaginé así Mongolia. En mi ignorancia me había quedado con esas casitas circulares. Tanto desconocemos o tanto creemos saber de la historia que se nos contó actualizada hace quién sabe cuántos años. Y de pronto veo esto y me fascina. A pesar de que la veo y pienso que es casi igual a las ciudades de mi país, pero yo los creía detenidos en el tiempo. Que tampoco está tan mal pensar así, porque seguro que ellos piensan igual o ni siquiera saben que existimos, en el peor de los casos. Continuamos en Samin, Ud, Erliang, Datong hasta Pekín. Aunque la salida y el destino es el mismo, me atrae más. Pueden imaginarse mientras viajan, ver estos cambios entre la arquitectura, paisaje y cultura de la rusa a la mongola y luego a la china. Es que debe ser alucinante y precioso y frío. Y ahora el magnífico transiberiano que promete una semana de viaje con visitas guiadas a cada ciudad del país más grande del mundo por las que cruza. Y no se preocupen que sus vías ya no se rompen, y aunque descarrilara tampoco habría mucha pérdida. ¿Qué se creen que son? ¿Zares? No me hagan caso, apuesto que serán supremos líderes. Guiño, guiño. Salimos desde Moscú y me dejaré ir un poco más rápido porque son demasiadas estaciones, así como difíciles de pronunciar. Nizhny Novgorod, Perm, frontera Asia y Europa, Ekaterimburgo, Omsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, Ulan-Ude, conectando con el transmongoliano, Chita, conectando con el transmanchuriano, Yabarovsk, hasta Vladivostok, habiendo recorrido la Rusia europea y Siberia o la Rusia asiática, dejándote muy cerca del Océano Pacífico. Casi que cuando bajas se te mojan los pies. Estaba pensando en qué momento pasa por Manchuria, que no lo veo. El mongoliano es por Mongolia, pero hasta que caí en cuenta que Manchuria es una región al noreste de China, una llanura entre Rusia, China y Mongolia interior, que de todas formas es la parte mongola de China. De calidad histórica y por ende depende de cada país decir hasta dónde comprende Manchuria, que es más China, que es más Mongolia interior, que de todas formas es parte de China a diferencia de Mongolia, país soberano. Ya saben, problemas del siglo XXI. Es inmenso, ¿verdad? Tanto que me abruma, pero es una bonita relación tóxica en la que como vil princesa encerrada diría, eres demasiado para mí y no sé si te merezco, pero claro que me merezco al chuchu. De los más lujosos que existen está el Golden Eagle, que promete saciar a los más exigentes,
Admito que me encantaría ver a alguien saliendo del tren alegando que no se ha saciado. Otro dato interesante es que cambia de locomotora algunas veces durante el recorrido, y que específicamente al cruzar junto al lago Baikal, el más grande de agua dulce del mundo, esta debe ser de vapor. Coche bar. Supongo que la gente podría viajar sin camas, incluso lo harían de pie, pero no tolerarían un expreso que se haga llamar de lujo sin bar a bordo. El perfecto lugar para bohemios necesitados de inspiración en un lugar tan mítico, con su mejor bebida en una mano y la dominante libre para el trabajo, el arte, cortejo o coqueteo de la musa que siempre merodea convenientemente en las horas tarde. Restaurante. Comida típica: Moscú, Vladivostok, Manchuria, Mongolia. Seguro probarás platillos diferentes dependiendo del camino que decidas tomar. Podría haber hasta 3 carros restaurante si la demanda de pasajeros así lo amerita. Salón de conferencias. Me parece muy interesante que en este espacio se dedique a la cultura, que todos los pasajeros, sobre todo los internacionales, y más aún a los interesados, apuesto que no faltará quien deje perder la oportunidad. Hay 3 clases ya de principio lujosas. En todo momento serás auxiliado y servido por el personal, que puedas pedir café cuando quieras, y es el cielo para mí. Cabina plata de lujo, hasta para 2 personas, baño compartido con regadera, camas litera que se convierten en sillón por la mañana. Cabina oro de lujo, más grande que la cabina clase plata, ventana para luz natural en el baño y el mismo independiente de la regadera. Me acabo de enterar que a la gente con dinero le gustan estas cosas aparte. Gran suite imperial, la más grande de todas, obviamente la ideal para todo supremo líder. Pero miren cómo me ha cambiado la percepción de lo que es el lujo. Dejen aparte el tema del espacio y que también calienta el suelo para andar descalzo. Es que aquí el valor de dinero se basa en que ya no tendrás una ventana, sino 2. Tampoco habrá una silla, sino 2. Lo entiendo y no me quejaría, pero es curioso. Esto me hizo mucha gracia. Mi forma de narrar es elegir los temas al azar para que para mí también sea una sorpresa y me emocione el proceso de descubrir. Pero este tren es una mezcla entre el Orient Express y la Bestia. Mientras lo hacía, no dejaba de notar similitudes entre ellos. Me emocionó aún más de no haber conocido antes a estos 2 trenes, detalles de su historia. Quizás no hubiera apreciado de la misma manera. De hecho, lo hubiera dejado a medias, pues estaremos de acuerdo en que es abrumador. Interesante sí, mucho, pero es necesario tener el suficiente contexto para comprender al inmenso, impresionante y mítico expreso más largo del mundo, el Transiberiano. Quiero decirles que esto es parte de mi serie Expresos, donde he narrado sobre más trenes como la Bestia y el Orient Express, y mientras hago un llamado a la inclusión y no discriminación de los expresos trans, les deseo un buen amanecer.